Saludos, estimados estudiantes del curso GES 4030 Civilización Occidental Moderna y Contemporánea. En la clase que vamos a estar discutiendo aquí en este blog está dirigida en estudiar un poco o complementar el material que ya está, ¿verdad?, en el curso en Blackboard, con esta parte que no se toca sobre los momentos críticos para la civilización medieval tardía. Les habla el profesor Bernabé Soto y espero que reaccionen en su blog sobre esta presentación y sobre las demás. Recuerden que esta es la dinámica del curso. Una de las consecuencias más importantes que fue característica para que colapsara, ¿verdad?, esa población mundial de esa civilización occidental fue la peste bubónica. Yo entiendo, y de acuerdo a la historiografía y a la literatura que existe sobre este tema, que podemos llegar a la conclusión de que la peste bubónica fue uno de los, como lo discutimos también en clase, fueron una de las consecuencias que más afectó a la humanidad de esta época, del mundo medieval, y que también ayudó a ese gran colapso de lo que es la Edad Media, para adentrarnos luego al mundo moderno. Como ustedes pueden observar, aquí en esta transparencia podemos ver cómo se fue propagando esta peste bubónica por todo lo que es el mundo, o quiero decir Occidente y Oriente, Oriente-Occidente, y todo el norte de África, casi hasta el centro de África. Las ciudades más importantes de Europa y de todo esto que ustedes ven acá perdieron entre un 50 a un 60% de su población. Esto es bastante, compañero. La población europea disminuyó entre un 25 y un 50%. Estamos diciendo que se perdieron de 19 a 38 millones de habitantes. Imagínense ustedes que dentro de este sistema feudal, este sistema social, político y económico, cómo esta baja tan drástica de la población, cómo afectó el sistema feudalista, jerárquico del momento. Automáticamente se tienen que buscar otras formas para mantener un sistema político, social y económico, y lo vamos a ver en el desarrollo de todo esto. Así que miren cómo esto afectó a este mundo, ¿verdad?, de la época. Si ustedes quieren, déjenme ir para atrás otra vez, para entender un poco, ¿verdad?, sobre las consecuencias de este azote, y ver las repercusiones o el comportamiento social de la época, yo les recomiendo que lean el Decamerón de Giovanni Boccaccio, donde a través de sus escritos él hace un análisis o una radiografía de la situación tan paupérrima en la cual estaba atravesando la Edad Media. Es importante que leamos esto. Se encuentra en las redes, se encuentra en Google, lo pueden buscar, lo pueden descargar, es gratis en el idioma que ustedes deseen. Hagan este ejercicio y vean cómo Giovanni Boccaccio con el Decamerón hace una reflexión o una radiografía de cómo se vivía en el momento, desde las situaciones paupérrimas de la sociedad, de las muertes, de cómo estaban cambiando, ¿verdad?, estos poblados, las enfermedades, la suciedad, etcétera, el comportamiento social. Así que se los recomiendo. Pero para continuar, en este momento tan crítico de la sociedad, empieza a surgir un tipo de pensamiento llamado el milenarismo o quiliasmo. Esto es una doctrina según la cual ellos piensan que Cristo
volverá a reinar sobre la tierra durante 1000 años. Imagínense ustedes, compañeros, la iglesia en este momento tenía un control absoluto. Eso es número uno. Número dos, imagínense en un mundo donde lo más cercano que tú tenías es la muerte. Pues la gente comienza otra vez a tener una fe incrementable sobre la figura de Cristo. Además de que la iglesia tenía el control del conocimiento. Aquí se utilizaban, de acuerdo a lo que uno lee, ¿verdad? Sobre el medievo. Tú puedes ver cómo los flagelantes acusaban a los judíos de ser los causantes de la epidemia. Vuelve otra vez el pueblo judío a sufrir las consecuencias. Estos tenían también la creencia, este tipo de pensamiento que se comienza a generar en el medievo. Estas personas tenían la creencia de que la epidemia era un castigo de Dios y que de esta forma guiarían su misericordia. Era como una purga, ¿verdad? Así que además de esta situación paupérrima, vemos también cómo la iglesia y cómo los feligreses de este momento comienzan a aferrarse a la fe del momento y a tener sus propias interpretaciones. Esto me acuerda mucho a lo que está pasando en Estados Unidos con el trumpismo. Pero para continuar, también una de las consecuencias importantes de esta etapa Edad Media y una de las repercusiones grandes que fueron cambiando el momento o el modelo es la contracción económica. En primer lugar, tenemos que entender que si está muriendo, quiero decir, tanta gente, estamos hablando de 19 millones o a 38 millones de habitantes, compañeros, en un sistema donde la mano de obra era importante, donde los siervos, el noble tiene a sus siervos trabajando, ahora no tiene trabajadores, por lo tanto, la mano de obra, como se ha perdido en gran cantidad de los habitantes, pues esto ponía en riesgo la producción o la estabilidad del sistema. En cuanto al trabajo, esa disminución de los campesinos provocó el disloque en los salarios y las malas condiciones del empleo. Esto obviamente produjo revueltas rurales. La gente comenzó a crear lo que se denomina hoy como las famosas protestas. Obviamente, si lo que tú tienes, desde lo más cerca que tienes en la vida es la muerte, gracias a la peste bubónica, esto se convierte en una pandemia, va a disminuir la mano de obra, va a disminuir el trabajo, por lo tanto la gente necesita satisfacer sus necesidades básicas de acuerdo a la jerarquía de Maslow. Por ende, la gente se va a sentir inconforme y va a protestar. A esto se le suma el costo de los trabajadores. Quiere decir que esto aumenta significativamente al ver menos trabajadores, pues esto van a querer cobrar un poco más. Por lo tanto, esto crea otro problema, porque hay pocos trabajadores, ellos quieren cobrar más. Además, tienes que entender que el nivel de vida bajó sustancialmente, la calidad de vida bajó. Esta contracción económica, por lo tanto, gracias a la peste bubónica, compañero, se vio dentro de estos tres vertientes: mano de obra, trabajo y costo. Luego a esto se le suma una crisis espiritual de la cristiandad occidental. En primer lugar, tenemos que entender que hubo tres grandes problemas con la cristiandad en el occidente. Llámese en este caso el catolicismo, que ya estaba en todo su poder. Tenemos que ver que uno de los primeros problemas que surge o la crisis espiritual se da con el papado de Aviñón. A esto se le conoce como el papado de Aviñón entre el periodo de 1309 a 1377, en donde 7 obispos se convirtieron en su residencia oficial el majestuoso Palacio de Aviñón en Francia. ¿Qué pasó aquí? Que por primera vez el Papa abandona Roma y se va para Francia. Y pues esto crea una inconformidad dentro del catolicismo, porque para ellos el Papa debería de estar en Roma. Además, si el Papa está en Francia, ¿qué es lo que sucede? Los franceses van a querer que todos sus papas y que todo el aparato administrativo religioso
y económico que genera esto, economía también, ¿por qué no? Que lo controlen los franceses. Pues esto crea una gran inconformidad a tal nivel de que tienen 7 obispos franceses en este momento. La segunda crisis espiritual de la cristiandad de Occidente se da con el gran cisma de Occidente durante los años de 1378 a 1477. Aquí los conflictos internos de la Iglesia Católica desembocan en lo que se conoce como el gran cisma de Occidente. Fíjense, vuelve el Papa otra vez a Roma, luego de 1377, 1378 vuelve el Papa a Roma, pero en Francia también tenían otro Papa, por lo tanto tenían 2 papas. ¿Qué pasa? Que esto crea un gran conflicto interno dentro de la Iglesia. Esto creó básicamente 40 años de crisis dentro de la cristiandad, hasta que los papas del momento logran unos acuerdos y todo vuelve a la normalidad en Francia. ¿Qué sucede? Que dentro de todo esto hay otro fracaso dentro de esta crisis, se llama el fracaso del movimiento conciliar y el papado. Había una teoría en el momento que decía que esta es la doctrina que se considera el concilio ecuménico como la suprema autoridad de la Iglesia, esto aún por encima del Papa. Ellos creían que se debió crear un concilio donde ellos debían de solucionar los problemas eminentes o del momento de la Iglesia. Esto es bien parecido a los concilios que tienen las iglesias protestantes. Fíjense que todavía esto sigue. Pero en este momento, este concilio lo que deseaba era crear un balance de poder dentro de la Iglesia y también restarle la autoridad y todo el poder que recaía en el Papa. Hubo otros conflictos y otros problemas dentro de esta Edad Media. Son los conflictos políticos y sociales. Estos se caracterizaron por una serie de conflictos cuyo resultado fue una crisis económica, social y política en los reinos. Aquí se registraron revueltas, como comenté, las revueltas campesinas, los conflictos de las ciudades y las guerras civiles, y se da la guerra de los 100 años, que son las revueltas campesinas en Flandes, Francia e Inglaterra. Flandes se quería independizar, Francia estaba consolidándose como un territorio próspero y fuerte militar también. Inglaterra tenía unos territorios dentro de Francia que quería controlar, por lo tanto se sumerge todo esto en una gran guerra que luego vamos a hablar más en detalle. Con esto, compañeros, me gustaría que ahora todos ustedes en sus respectivos blogs hagan una pequeña reflexión sobre los momentos críticos para la civilización medieval tardía. Luego vamos a desarrollar la clase mirando otras perspectivas para adentrarnos a lo que es un mundo moderno. Así que espero que hayan disfrutado, espero las reacciones de ustedes en su blog.